there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart y estamos muy felices de tener a Dave Smith con nosotros el día de hoy, al Dr. David Watts, Dr. Jimmy Dupree, Loren Larson y nuestros invitados especiales John Masbag y Jeconiah. ¿Estoy diciéndolo bien? Muy cerca, Jaconia, pero Jeconiah está bien. Bueno, no muy cerca entonces. Jeconiah, ¿cómo dijo que era? Jaconia. Jeconiah. Es un nombre difícil. Jeconiah. Sí, bien, perfecto. Sí, Jeconiah. Muy bien, excelente. Es un nombre muy lindo. Sí. Gracias. Yo creo que vamos a tomar Jeconiah también. Me gusta Jeconiah, está bien. Y estamos felices de tenerlos a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan muchísimo. Dave, por favor, comienza donde nos quedamos el día de ayer, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu El Espíritu Santo de aquel de Dios, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y Él definitivamente lo hace, el que levantó a Jesús, Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. nos da poder en nuestros cuerpos mortales para que podamos vivir una vida victoriosa. Por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos el mismo poder en nosotros por el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos y está disponible solo sobre la premisa de la cruz y nuestra fe en aquel sacrificio. Quiero regresar hace 25 o 30 años y Frances y yo en aquellos días apartábamos el lunes siempre para orar y buscar a Dios. Y ese día en oración estaba en una casa que tenía 20 acres de propiedad a las afueras de los límites de la ciudad. Y esa noche, bueno, digámoslo de esta manera. Yo Frances había salido a hacer algo en la casa y yo aún estaba buscando al Señor. Y esa noche, o ese día realmente, para comenzar, ando aquí dando vueltas, pero ya lo diré bien en un momento. En oración el Señor, aún recuerdo dónde estaba. El Señor habló a mi corazón y me dijo, voy a mostrarte cosas sobre el Espíritu Santo que tú no conoces. Bueno, en primer lugar, el Espíritu Santo es Dios. Y hay mucho tipo de cosas sobre Él que yo no sé. Pero yo sabía que el Señor tenía algo más en mente. Y esa noche tuve un sueño. Le llamo una visión o un sueño. Realmente no sé qué fue lo que pasó, voy a ser honesto. Soñé que vi al Espíritu Santo. Alguien dice, bueno, ¿cuál es su aspecto? No le puedo decir, no lo sé. Y no había nada que se hubiera dado en días, meses, semanas, meses en el pasado que yo pudiera decir, bueno, el Señor me ha mostrado esto. Pero seguía regresando a lo que Él dijo. Voy a mostrarte cosas sobre el Espíritu Santo que no conoces. Supongo que pasaron 10 u 8 o 9 años, perdón. Y le recordaba yo al Señor, de una manera tal vez sacrílega parece, pero le recordaba al Señor que Él me había dicho que Él me iba a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo
que yo no conocía. Y como les dije, fueron como 8 o 9 años, más o menos, Loren. Sí, sí. Sí, señor. Y mire, cuando nosotros acabábamos de transmitir por la radio, tuvimos ese gran número de 3 estaciones, me parece. Sí, pero 2 de ellas eran bastante grandes. Una cubría todo Ohio y parte de Michigan. Correcto, así que habíamos empezado una enseñanza en la mañana. Usted nos había pedido que viniéramos a acompañarle a las 7 de la mañana y lo hicimos y empezamos a enseñar. Y en esa estación, en esa mañana en particular, durante lo que habíamos estado haciendo ya por un año en ese momento, Sí, así es. y estábamos empezando en Romanos porque el Señor le había mostrado a usted en esas reuniones de oración cosas de el libro de Romanos. Usted estaba estudiando cosas que había escrito Kenneth Wuest sobre la naturaleza pecaminosa. Así es, sí. Así que estábamos estudiando Romanos capítulo 7 y estábamos viajando a través de ese capítulo. Si se acuerda, lo duplicamos los miércoles en la noche también en el estudio bíblico de los miércoles en la noche. Así estábamos tan metidos en ese momento en ese libro. Sí, así es. Y luego, una noche en particular, estábamos en la estación de radio, en el estudio, que está, no sé, creo que a 300, 400 yardas de aquí. Y no fue un sueño y no fue una visión. Digo que no era una visión, realmente no lo sé. Pero yo vi al Espíritu Santo obrando en cuanto a lo que tiene que ver con lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y para tratar de resumir lo que yo creo que el Señor me entregó y me dijo ese día, creo que pudiera decirse de esta manera. Me dijo que el Espíritu Santo no obraría fuera de la obra consumada de Cristo. Así es. Quiero que piensen en eso muy bien. Me dijo que el Espíritu Santo no obraría fuera de la obra consumada de Cristo. Y usted dice, bueno, hay gente que recibe a Cristo, no sabe nada acerca de Cristo. Bueno, cuando usted mencionó a Cristo y su muerte, usted creó ese parámetro, ese orden prescrito de donde obra el Espíritu Santo. Correcto, exactamente. Y si esa persona, quien quiera que esa persona llegue a ser, no reconoce la cruz, no puede ser salvo. Así que cuando usted comienza a pensar en esto, la cruz cubre todo. Si se menciona la cruz, el Espíritu Santo entonces va a traer al creyente al plan de redención de Dios. Y la razón por qué digo que no sé si fue una visión o un sueño, en un sueño la gente está dormida, en una visión están despiertos. Bueno, como yo estaba sentado frente a usted, cuando usted vio eso, yo diría que probablemente fue una visión, porque usted no se fue a dormir, ni se dormía en ese tiempo durante esos momentos, ¿no? Sí. Pero fue poderoso y inmediatamente yo le pregunté, ¿me puede mostrar algún tipo de cita bíblica? Usted me dijo, muéstrame escritura para eso. Yo pensé en mi mente, bueno, pero ¿cómo pudiera? Yo lo acabo de ver, ¿verdad? Y la verdad fue tan vital, tan fuerte, la manera como usted lo vio, era como que estaba basándose de verdad y esta es una verdad magnífica. Todo lo que creemos tiene que tener su fundamento en la Biblia. Sí. Entonces lo que usted dijo, yo lo creí y no voy a entrar a mi parte de esa historia, pero habían problemas en mi vida y yo estaba aprendiendo la fe y la gracia, que así es como nosotros vencemos, pero nunca había visto a la cruz como el ancla.
Y yo seguía viendo los diferentes beneficios que Cristo sí nos dio, pero cuando Él dijo esto sobre la cruz, Él me mostró el ancla. Yo podía anclar mi confianza en quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho, y sin importar cuáles eran las circunstancias o la necesidad, el Espíritu Santo obraría a mi favor en ese proceso y en ese proceso. Así que eso fue lo hermoso de todo eso. Yo lo sabía para mis fracasos. Uno no aprende el mensaje de la cruz porque es una muy buena persona. correcto, uno lo aprende porque uno es un caos y uno se da cuenta que uno no puede vencer los problemas que uno tiene en su vida por sí solo. Y por eso fue que yo tuve curiosidad y no fue algo de ser un experto teológico, sino que yo dije, eso es una verdad fantástica y puedo agarrarme de eso. Y ese día hasta ahora, hermano Swagger, ha sido el fundamento de mi fe, el mensaje de la cruz, Cristo, lo que Él hizo. Y eso me garantiza que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el cual vive en mí ahora, su vida, hermano John, como usted mencionó ayer en el programa. Yo vi esa mañana mi Biblia, después de que Loren hizo esa declaración. Muéstrame escritura para lo que usted está diciendo. Y yo vi mi Biblia, estaba abierta en el libro de Romanos 8, versículo 2. ¿Cómo dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es. Y ese es el poder que ya está allí. Y la ley, miren. Es una ley. Satanás le teme tanto a la cruz. Es el orden prescrito de Dios. Es esa receta de parte de Dios y no hay nada más fuerte. Como dijimos el día de ayer, la iglesia moderna tiene conocimientos de la salvación. Jesús murió por mí. Y eso es maravilloso, eso es fenomenal. No nos atrevemos ni a minimizarlo. Pero cuando se trata de la santificación, cómo vivimos para Dios diariamente, ellos saben muy poco acerca de eso. No voy a decir que no saben nada, algunos sí, pero la mayoría sabe casi nada al respecto. ¿Estoy yo exagerando ese caso o no? No, y nosotros hemos hecho esa misma declaración y continúa siendo verídica, pero esperamos que entre más la gente lo escucha y empieza a ver y se abre a eso, y estos caballeros cuando ustedes llegaron acá, lo que ustedes han dicho me dio esperanza de creer que en esa parte del mundo hay personas que están escuchando lo que el Espíritu Santo dice. Sí, pero saben, lo tenemos todo aquí. Todo se encuentra aquí, todo está aquí. Pero como usted dijo, hermano Swagger, había un momento que el Señor, una frase, iluminó y abrió todo y, para usted y usted también. Y por supuesto, usted quería ser basado bíblicamente, pero tenemos todas las escrituras aquí. Leen los capítulos, pero en alguna parte está esa obra maravillosa del Espíritu Santo que toma esa escritura y la abre de que inmediatamente lo puede explicar, porque es como una comunicación del Espíritu a nuestro espíritu. Así es. No es una comunicación solamente en la mente y entendiéndolo, sino que es una comunicación del Espíritu a nuestro espíritu, de que ahora lo entiendo, ahora lo puedo asirme de él. Ahora, ¿cómo? No lo puedo explicar, pero lo tengo. No lo puedo explicar, pero lo entiendo. Sí. Está aquí. Pablo dijo, me propuse no saber cosa alguna entre vosotros sino a Cristo y el crucificado. Esa es una declaración poderosa. Sí, lo es. Aquí está el hombre a quien Dios le dio el significado del nuevo pacto. ¿Está de acuerdo usted con eso, Loren? Claro que sí, definitivamente. El nuevo pacto, claro que fue dado a Pablo. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sí, sí. Porque los años habían pasado y aquellos en el judaísmo y en Jerusalén
aún estaban atados en la ley, y Dios hizo a Pablo a un lado, lo apartó a su pueblo de Tarsos unos 8 años, y parece como que el marco de tiempo ahí fue donde él aprendió y tal vez experimentó el capítulo 7 de Romanos. Así que cuando Barnabé le pide que enseñe en el avivamiento de Antioquía, y es cuando el mensaje del nuevo pacto fue primeramente presentado, y después en el viaje misionero a Jerusalén, y después de eso Hechos 15, el concilio argumentaron que eran lo mismo, distinto, pero en cualquier caso, Pablo fue la fuente, y Pablo es la fuente de el primer viaje misionero. Él es quien, y cuando uno lee, si puedo hablar hoy, discúlpenme, se puede leer el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos, sus mensajes. Él está predicando el nuevo pacto, que no somos salvos por la ley, y como creyentes ahora él está introduciendo este proceso de pensamiento que ni aún estamos atados a la ley, lo cual muchos piensan que es lo que causó que Juan Marcos se apartase de él en ese momento. Sí. Pero bueno, de todas maneras, es obviamente Pablo, y usted lo citó hoy y usted lo citó el otro día. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo había reconocido que él tenía que proponerse el hacer ese juicio moral de poner las cosas en balanza y moralmente, y decir esto es correcto. Yo he balanceado esto y me propuse a predicar esto. Así que muestra que aún en su entendimiento creció mientras él enseñaba, como es así con cada uno de nosotros. Pero también comenzó, saben, había estudiado como joven las escrituras, él sabía todo. Él podía citar capítulos y estudió bajo Gamaliel y lo mejor de lo mejor. Pero era un misterio para él aún. Hasta ese momento cuando conoció a Cristo y después, y dice, el siguiente día comenzó a predicar que Cristo es el Mesías. Todos los años de los estudios y aún todavía un secreto. Y esa apertura por una reunión con Jesús mismo, que le hizo una pregunta en particular. No Sí, era un estudio bíblico. Correcto. No era un estudio bíblico para estudiar, explicarle todo, sino que fue una reunión. Abrió todo. Y de todo ese conocimiento antiguo que tenía, y con la nueva revelación podía darnos todo estas escrituras preciosas donde es edificada la iglesia. Pablo, bueno, el Espíritu Santo, durante este tiempo en particular, cuando el Señor le dijo, te mostraré, desde el tiempo que lo hizo, creo que fue un marco de tiempo de 8 o 10 años. Así fue. Y un viernes por la noche, porque había comenzado a preguntarle al Señor, Señor, tú dijiste que me ibas a mostrar algo, pero no he visto nada. Y esa noche Él me dio una palabra y yo sabía que era el Señor. Hay momentos en los que ustedes saben, hermanos, ustedes saben si es Dios o no. Sí. Y a veces usted piensa que lo es. Hay momentos en los que usted sabe que es. Y Él me dijo, me está preguntando qué es lo que le voy a mostrar, y eso es lo que voy a mostrar. Precepto debe ser sobre precepto, mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. En otras palabras, él estaba diciendo, todo tiene que alinearse con la palabra. Todo. Y toma tiempo. Precepto debe ser sobre precepto. Antes de ese tiempo, un poco después, yo no
yo no entendía ni comprendía plenamente que el Espíritu Santo obraba exclusivamente dentro de los fines de la obra consumada de Cristo. Nunca había pensado en eso. Pero recuerdo esa noche en el sueño, visión o lo que hubiera sido, que porque se hizo demasiado claro. Y el Señor dijo, el Espíritu Santo no obrará fuera de esa premisa. No lo hará. Y automáticamente la gente es salva. Uno los ve, bueno, sí son salvos, pero tienen que creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Claro, y la cruz es presentada. Jesucristo dijo, si yo fuese levantado, atraeré a todos los hombres a mí. Y el atraer, claro que es la obra del Espíritu Santo que está atrayendo a los hombres a Cristo. Sí, nos trae a Cristo y lo que Él hizo en la cruz por ellos. Correcto, así es. Y ellos ven la necesidad, se ven a sí mismos como pecadores. Con Pablo, yo sugeriría que, y lo veo un poco diferente en cuanto al fragmento de tiempo, y ustedes me pueden decir qué piensan, pero cuando él es salvo de camino a Damasco, él está ahí por 3 años e inmediatamente predica a Cristo, pero en mi mente, con todo ese conocimiento, yo creo que él tuvo que volver al antiguo pacto y empezar a ver los tipos y sombras de donde Jesús de Nazaret cabía, y creo que él lo vio. Y él estuvo ahí por 3 años y ni siquiera va a Jerusalén. Después de 3 años, él entonces vuelve a Jerusalén y ni siquiera creen que él es cristiano. Y finalmente se reúnen con él. Algunos de ellos le temen, otros, bueno, tienen esa duda y solamente tiene él 2 semanas para hablar con ellos. Y dentro de esas 2 semanas, esta otra iglesia decide que lo quieren matar y después cree finalmente que él es cristiano. Sí. Y ellos entonces lo envían a Tarso. En 2 de Corintios 12, Pablo habla acerca de revelaciones que vendrían, revelaciones que son tan grandes que él ni siquiera puede hablárselas. Fue un periodo de tiempo donde nadie había escuchado de Pablo. Fue un periodo de tiempo desde el momento que sale de Jerusalén, mientras él sale de ahí por causa de seguridad, y por 6 a 8 años nadie oye nada de él. Pero después él describe ese periodo de tiempo cuando escribe el libro de 2 de Corintios, de estas revelaciones que Dios le ha dado, que él ni siquiera había tenido la oportunidad de No había podido. dárselas a nadie o hablarlas. Cuando vemos el marco de tiempo y volvemos los 14 años que él menciona en 2 de Corintios, entonces esto nos lleva a Tarsos. Entonces, en mi manera de pensar, yo creo que él es salvo, como usted lo ha mencionado. Él vuelve a aprender el Antiguo Testamento, la Biblia antigua, y cómo Jesús cabe en eso, y después vuelve a Jerusalén. Pero una vez, precepto sobre precepto, mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, él va a Tarso solo, y no hay la primera iglesia de Tarso, no hay nadie ahí. Dios toma a un hombre y lo saca solo y le da algo que el mundo nunca ha visto antes. Y ese es el contexto, que es el misterio que Dios siempre había querido, y Pablo le llamó el misterio, ¿saben? Sí, era un misterio. Y lo era. Es difícil que nosotros entendamos en estos días porque tenemos el Nuevo Testamento y hay tantos predicadores, pero en ese tiempo era un misterio, estaba escondido. Y aún pienso que hoy en día, mientras conversamos en este programa, que es un misterio, sí, y es lo que usted ha dicho, es un misterio para tantos predicadores. Ellos no entienden el nuevo pacto. De hecho, la mayoría predican más en cuanto a la gente le encantan las obras, ¿no? Piensan que las obras son
pero obviamente no ven, el velo aún no ha sido rasgado, ¿verdad? Correcto. Segunda de Corintios 3. Eso es parte de... Ahora, la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo y nosotros creemos en una inspiración plenaria de la Escritura. La palabra griega theopneustos es Dios inspirada, según Timoteo 3, 16 y 17, que toda Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo no solo inspiró a los escritores, sino que ilumina también las Escrituras mientras la leemos. Cuando usted lo ha escrito, que leemos algo 10 veces y luego en esa 10ª vez algo simplemente el Señor lo extrae y eso viene a impactarnos de una manera poderosa. Y en Romanos 8:2, eso fue lo que sucedió conmigo. Yo había leído Romanos 8 muchas veces y creo que lo había visto tal vez superficialmente en ese versículo número 2 sin entender realmente lo que significaba. Entonces, cuando hablamos de cómo el Espíritu Santo obra dentro de los parámetros de la obra consumada de la cruz, y podemos ver que porque la ley del Espíritu de vida, ¿dónde se encuentra eso? En Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y no dice dónde se encuentra la ley del pecado y de la muerte, porque se encuentra en todo lo demás, fuera de Cristo Jesús. Pero ese tipo de realización del por qué ese versículo es tan importante, eso es algo que el Espíritu Santo tiene que iluminarle al lector para poder hacerlo entender a uno ese proceso, que es más que una aceptación mental en la que uno dice: bueno, Señor, a mí me gusta lo que estos hermanos están diciendo, estoy de acuerdo con ellos, pero va mucho más allá de solamente aceptar mentalmente. Es la revelación del Espíritu Santo y la apertura de esta verdad tan poderosa de la cruz y de lo que significa para nuestra santificación. Y también, miren, para mí, en lo personal, el día de ayer, lo que resaltó a mi vida fue que cuando hablamos de el hecho de Cristo, del poder que resucitó a Cristo de los muertos, vivifica nuestros cuerpos. Y el ser vivificado por ese poder, para mí, eso es algo anonadante. ¿Cómo es que este avivamiento del Espíritu Santo, o esta vivificación, cómo es que el Espíritu Santo, o más bien el creyente, entra en eso? El poder del Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es algo poderosísimo. Bueno, deberíamos de tomar una pausa. No estoy en lo correcto, pero bien. Solamente lo podemos mencionar. La mayoría de los ministros, después de... Bueno, no se refieren a esto como la ayuda para la vida y para el vivir, sino que se refieren a esto como un momento en el tiempo donde recibiremos nuestros cuerpos glorificados, pero eso no es vivificar lo mortal. El vivificar el cuerpo mortal me está ayudando ahora mismo en este tiempo, en este cuerpo físico, así que no se está refiriendo a eso, ¿no? Así es. Así que muchos predicadores cuando leen todo esto no están pensando de cómo el Espíritu Santo nos ayuda en esta posición, sino en cuerpos glorificados. Tenemos que ir a la pausa. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo: si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Ya estamos de vuelta y bienvenidos a casa. Estábamos hablando con los hermanos del Nuevo Pacto. ¿Tengo razón? Sí, señor. ¿Y cómo es que todo esto puede considerarse en cuanto a lo del Nuevo Pacto? Bueno, esa es la explicación de cómo el Espíritu Santo obra en el Nuevo Pacto. Eso es lo que quería que dijeras. Y eso es lo que Romanos 8, verdaderamente esta sección comienza a enfatizar, de que si tenemos el conocimiento y la mentalidad correcta, que tenemos la mente espiritual, sabemos dónde poner el objeto de nuestra fe, entonces empezaremos a experimentar consistentemente o más consistentemente la ayuda del Espíritu Santo. Recuerden,
esta es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y es mayor que la ley del espíritu del pecado y de la muerte. Esas son las leyes, las dos leyes más poderosas que existen. No hay nada mayor que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que cuando uno tiene esto obrando en uno, y este texto, él dice que es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, ahora puede ayudarle a ustedes a controlar su temperamento o a deshacerse de la lujuria o deshacerse de lo que sea, cualquier cosa impiadosa, característica impiadosa en usted. De eso se trata todo esto y eso es ese crecimiento progresivo en Cristo, el aprender a cómo dejar que el Espíritu viva a través de uno. Yo creo que es precioso, como usted dijo, es un ministerio. Sí lo fue. Y Pablo fue salvo y recibe la llave. Ahora le toma años para abrir todo el Antiguo Testamento con la llave, que él creció bajo la ley y él mismo pensando que era perfecto por la ley, porque él realmente pensaba, ¿sabe? Él pensaba que él lo conocía todo Así y es. lo conocía todo por ese tiempo, pero y fue todo quebrantado. Y leemos esto no por alguien que está leyendo un manual de la experiencia de otra persona, sino que él pasó eso a través de todos los años de lo que usted está hablando, que el Señor lo llevó a estar solo y tuvo que luchar y caer de rodillas y arrepentirse porque pensaba de que lo tenía y se dio cuenta que lo perdió y que estaba perdido, y llegar a la conclusión finalmente a través de la revelación del Espíritu Santo que era libre, y queriendo que todos nosotros tuviéramos esa misma experiencia. De la manera que lo leo y cómo lo presenta, él lo lleva con él mientras lo revela, como fue revelado en su vida y ahora lo revela a nosotros para nuestra vida, que estábamos atados por esa ley y ahora somos libres. Él lo presenta en una forma victoriosa, y cuando leo esto es la mejor vida. Sí. Así La es. mejor vida que podemos tener. Y que nuestros cuerpos, no como usted mencionó, es espíritu, las cosas espirituales, sino que el cuerpo y otras partes, que el cuerpo es para el Señor, llevándolo a través de las palabras maravillosas de Jesús, Así es. divinas, y que Él es divino, Él es la viña y nosotros los pámpanos, y no solamente que tenemos como un Tupperware que tiene la vida eterna y que nuestro cuerpo es como un contenedor y tenemos la vida eterna, sino que todo el cuerpo está lleno y el Dios está fluyendo, y que todas las cosas puede tener esa victoria por Cristo, que ahora nos ha vivificado y Él está en nuestros cuerpos mortales. Jesús ha tomado el control de mi vida y no me deja ir. Jesus came into my heart, came into my soul. I used to be oh so sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Praise God. Can you sing alto to that? ¿Puede cantar usted, hermano? No, puedo subir. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Go ahead. Jesus came into my heart, came into my soul. You're singing alto now. Go ahead. Okay. It used to be oh so sad. Now you're singing soprano. I'm all over the map. Estoy por todos lados. Now I'm free and glad. I don't know what you're singing No now. sé qué está cantando ahora, pero bueno. La verdad. Eso fue lo difícil. My life, And He won't let me go. Bueno, mejor no nos llames, nosotros te llamamos a ti. Pensé que era lo que iba a decir. Pero el proceso, el significado de esto es que Dios ha usado la vida del hermano Swagger
cómo usó la vida de Pablo Sí. para traer esto a hoy en día. Así que hemos visto esta revelación desarrollarse en estos programas por 32 años. He tenido el privilegio de ser el escudero de uno de los generales de la fe en los últimos 32 años y no siempre cantamos juntos. De vez en cuando peleamos sobre diferentes cosas. Pero los televidentes lo saben. Pero un día yo le dije a él, bueno, yo soy el nuevo acá, yo soy el novato, yo acababa de ser salvo 3 o 4 años. Yo no lo dejo a él que se olvide de todo lo que hizo antes. Y de cuán difícil es vivir para Dios. Yo lo arreglé, lo puse en disciplina. Pero bueno, de todas maneras, yo estaba ahí sentado en el programa cuando hablamos de esto al principio y este es el tercer estudio en donde estamos ahora mismo, pero yo estaba ahí sentado en fervor por Sí, Dios y sí. acababa de ser liberado del alcoholismo y estaba predicando en el coro, cantando en el coro y predicando, dirigiendo el coro y llevando a cabo el ministerio de las prisiones, enseñando en el Instituto Bíblico y estábamos sentados en la mesa y Jimmy Swaggart dijo algo y yo dije, no, yo no lo creo. Y yo creo y empecé, ¿verdad? A tratar de desarrollar lo que yo pensaba. Y estoy ahí sentado y esperé un momento y pensé, acabas de decirle a Jimmy Swaggart que él estaba equivocado. Era la radio en aquel momento, en la radio, en vivo. Y yo estaba paniqueando, me estoy pensando, No, pero no le dice nada. tal vez estoy exagerando un Exagerando un poco. poco. Pero bueno, después del programa yo me acerqué y le dije, hermano Swaggart, lo lamento, yo probablemente no debí de haber estado en desacuerdo con usted y me respondió esto. Y ha sido por 32 años así. Me dijo, Lauren, eso es lo que lo hace interesante. Cuando uno puede hablar de las escrituras de una manera que es algo de beneficio, aún el debatir esos pensamientos con un espíritu de amor. Así que yo he visto esto desarrollarse de nuestras bocas antes de que fuese imprento durante estos años, y cuando él lo imprimió, él escribe mejor de que lo predica, no tiene sentido esto, pero cómo es que una persona recibe toda esa bondad. Pero bueno, todo el paquete está acá de la revelación, si alguien lo recibe, porque la vida de alguien, tal como la de Pablo, en su generación ha sido usada y utilizada para traer la verdad a una generación que no la conocía. Hemos tenido el privilegio de andar con este hombre. Así como la gente aquí vieron a Pablo, andaban con él, hablaban con él. Qué bendición. Bueno, ahora yo sé que él aún funciona lentamente. Aún hay parches en esos pantalones, sí. Sí, no voy a mencionar eso, pero bien. Ha sido una atmósfera muy hermosa para aprender en esa atmósfera y la gente puede sintonizar y sugerir y los miembros del panel pueden hablar. Y he visto esta doctrina que continúa hasta el día de hoy, continúa creciendo. Y va más allá de las cosas que esto es precepto sobre precepto, mandamiento sobre mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá. Pero no hay fin de este tema. No hay. Y la vida es muy corta para recibir el entendimiento o la plenitud de entendimiento del mensaje de la cruz. Es un proceso hermoso. Puedo entender eso. Sí, a veces yo andaba con mi padre, me llevó por todo el mundo. A veces no se da cuenta qué grandes hombres de Dios están con nosotros hasta que ya no están. Qué privilegio. ¿Qué fue lo que hizo que su padre invitara, ¿cómo se llama?
T.L. Osborne. T.L. Osborne, porque en aquellos días esas grandes campañas no eran demasiado populares. No, él no fue el que invitó a Osborne. Él llegó, él fue metido en esa historia de milagro como el intérprete más adelante. Pero Osborne me contó cómo él y su esposa Daisy trabajaron juntos tan cerca, como el Señor, como Dios puso Holanda en el corazón de ellos. Y sí, saben, estábamos hablando durante el almuerzo, usted me estaba contando de sus servicios en el medio de Centroamérica y Suramérica. Y de una manera usted puede decir esa fue la manera que yo llegué, pero de otra manera usted puede decir que el Señor lo hizo y que lo formó, como usted llenó los estadios más grandes de... Pero alguien lo invitó, ¿cierto? Pero eso fue antes de mi tiempo, 1958, entonces no sé, no conozco los detalles de eso. Entonces, pero ¿cómo es que su padre llegó a extenderle la invitación entonces? Mi papá fue el que fue escogido por él. En un servicio público no se conocían. Y Osborne ya estaba en Holanda para una reunión pre-campaña. Y mientras él estaba predicando, el traductor no se mezcló bien. Entonces, después de 3 traductores, lo sentó a Osborne y después señaló a la audiencia y escogió a mi padre de la audiencia. Y eso fue el comienzo de que ellos se conocieron y empezaron a trabajar juntos. Dios había preparado a mi padre, que es una historia distinta. Le había contado, lo había preparado para ese momento y lo había traído ahí. Cuente la historia otra vez, por favor, si no le importa mucho. Bueno, comienza cuando mi padre era bien joven. Era el número 13 de 14 hijos. Y yo digo, estoy agradecido que mis abuelos siguieron con sus hijos, porque si no, no estuviera yo aquí, número 13. Pero como joven se entregó al Señor a los 9. En la calle con la Salvation Army, y a los 15 años empezó a viajar por los barcos por todo el mundo y trabajó como cocinero en el barco. Y en ese día, eso le llevó de esa familia religiosa, de ese país religioso, así como usted dijo que Pablo tuvo que ser sacado. A veces necesitamos ser sacados. Él fue sacado de... Es una palabra difícil de decirlo. Religiosidad. Lo dije bien. Religiosidad. Tuvo que ser sacado de eso. Y tener una visión mundial. Bueno, sabía que había un llamado en su vida y el Señor lo comprobó salvando su vida. Y si mira su vida, puede ver esos momentos que Dios, ¿sabe? Hay gente que solo miran hacia enfrente y se pregunta por qué, cuándo. Pero si miramos nuestra vida, miramos la confirmación, ahí lo mueve a uno en el próximo paso. Entonces, él fue preparado de esa manera para salir de... En esos años Holanda, hablamos de Pablo y sus antecedentes religiosos, pero Holanda estaba en la misma atadura de religión. La gente va a la iglesia, manteniendo el sábado y todas esas otras reglas, y al mismo tiempo ninguna relación con Dios. No sabían si eran salvos, no creían en milagros hasta ese día, no creían en la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede tener revelación si no creen en el Espíritu Santo que esté obrando? Así es, sí. Entonces, él fue sacado de eso y fue introducido al movimiento pentecostés, y él se le interesó las sanidades un amigo le preguntó por qué está enfermo y le dijo, no sabes que Dios lo sana, y no, esos días, los días bíblicos, no sabes qué es para hoy. No podía ni pararse erguido, estaba completamente encorvado, él no podía ni caminar, estaba sufriendo de dolor, de acuerdo a su libro. Sí.
y no podían entender qué era exactamente cuál era el problema y por qué estaba tan mal. Y él no tenía una opción, la sanidad, porque no sabía que era una opción, hasta que un amigo se lo explicó. Y después fue sanado, entonces fue introducido a la sanidad y ¿Cómo es que fue sanado? sencillamente una razón simple, fueron a la campaña y una oración simple. Pero, por supuesto, él llegó a la fe, llegó a creer, él llegó a pedirlo y después creer por la obra de la cruz que iba a ser sanado. Por sus llagas y fue sanado. Fue ahí, pero para él estaba tan lejos porque no sabía que era para él. Yo creo que así son mucha gente de hoy. Está aquí, pero está tan lejos para ellos, pero realmente está bien cerca. Mientras fue introducido a estas cosas y después llegó a un punto donde su propio hijo se enfermó. Y este es momento importante, pero bien importante para su vida, que él estaba predicando el evangelio. Y fue difícil en Holanda, pero se enfermó su hijo y el Señor dijo, no lo voy a sanar, sino que me lo voy a llevar. Eso fue un momento difícil, sabía especialmente, pero Señor, ¿sabe? Estamos predicando sanidad y ahora si muere nuestro hijo, van a decir que tu mensaje no funciona. Y el Señor dijo, yo voy a recibir mi propia gloria. Y unos días después, él murió, mi hermano murió, y el Señor le preguntó a mi padre, ¿todavía crees que yo soy el Dios que sana? Y esto yo creo, y hablamos de que Dios prueba los corazones, y esta fue una prueba que él puso la mano en la Biblia y dice, yo todavía lo creo porque dice tu palabra, y yo creo que esto lo elevó a una fe más diferente. Y hay diferencias en fe, Mucha gente cree que cuando miran, y algunos pueden creer lo que no miran, y no muchos en lo absoluto creer cuando todo es contrario de lo que ellos piensan que va a suceder. Y era contrario lo que él creía que iba a suceder, pero todavía creía. Entonces yo pienso que después su corazón, ¿sabe? Hablamos en los Salmos de cómo el corazón de José estaba siendo purificado en esos años en la presión, estaba siendo limpiado de todo pensamiento, de toda rebelión y todo sentimiento de amargura, y salió con un corazón puro. Y yo creo que para mi padre estas pruebas lo llevó a un nivel donde él fue un hombre humilde, pero al mismo tiempo era un hombre de fe para creer, aún con toda la oposición y todas las cosas. Entonces, 3 meses después, T.L. Osborne llegó y no fue invitado para trabajar con el comité porque él era el predicador pentecostal que no querían. Y todo el comité que estaba ahí salían de esas iglesias religiosas, y Osborne, él lo necesitaba, pero al otro lado no podía trabajar con ellos para presentar ese mensaje de la cruz, porque ellos mismos no lo creían. Entonces estaban cambiando su mensaje, estaban quitándoles palabras. Entonces él trató el próximo traductor y después del tercer traductor él sabía, bueno, ellos me pueden dar 50 traductores, pero si salen de ese antecedente religioso voy a tener el mismo resultado. Sí, así es. Yo no sé si usted ha hecho eso, hermano, pero él escogió algo de la audiencia. Ahora eso es algo que usted tiene que saber del Señor. Lo hice una vez en alguna ciudad en Sudamérica. El señor que tenía traduciéndome tenía neumonía o algo. Y simplemente no pudo llegar. Y yo saqué a alguien de la audiencia. Ahora, ese es fe en sí, yo diría. Sí, creo que, no sé, entre 20,000 personas allí. Y me tocó uno bueno. Escogió bien. Pero a los organizadores no les gustó eso. Bueno, y fue lo mismo aquí. Y cuando escogió a mi papá,
Mi papá llegó al frente, dijeron, oh, se molestaron tanto, como siempre sucede cuando el ungido de Dios viene. Sí, y él fue el así ungido es. del Señor, escogido por Dios, preparado. Y eso es lo que dije al principio, solo Dios puede hacer esto. Él está preparando a alguien aquí, preparando a otro acá, preparándolo, usándolo para esto y lo otro, y haciendo la voluntad de Él. Entonces eso, y hablamos de avivamiento y cómo buscamos el avivamiento. Sabe, hay muchas cosas que podemos hacer para entrar en avivamiento, pero nunca vamos a entrar en un avivamiento verdadero hasta que Dios lo trae a nuestra vida. Sí. Y hay una diferencia entre avivamiento y avivamiento verdadero. Maravilloso si tiene avivamiento que está sucediendo, pero el avivamiento verdadero va a tener un impacto duradero. Y este momento, estos 9 días de campaña, han tenido un impacto en Europa y el mundo que solo puede decir que esto es de Dios. Esto fue de Dios. Amén. Entonces, Él escogió mi papá de la audiencia y los del comité estaban molesta la gente. Pero cuando el Espíritu de Dios descendió en estos 2 hombres, en estas 2 vasijas que habían sido preparados y vaciados y llenos y unidos como uno, el mensaje de la cruz salió tan poderosamente que penetró los corazones. Sucedió como en el libro de los Hechos. Cuando predicó Pedro, dice que penetró los corazones como flechas y ellos comenzaron a clamar por Holanda. ¿Sabe? Por esos corazones que estaban tan cerrados y para toda la religiosidad que estaba ahí tan cerrado y atados de ser tan tocado y oraron la oración de fe en público. Eso fue... Algo que no se había escuchado antes. No se había escuchado. Yo lloro, me vuelvo emocional porque Sí, lo así necesitamos otra vez, lo necesitamos otra vez. Este señor. mensaje, este programa es tan importante, lo necesitamos otra vez. Hermano Masbach, siento de parte de Dios que usted ore por la audiencia. Y el Señor aún sana el día de hoy. Amén. Él aún sana el día de hoy. Y yo creo que debemos ver cosas mucho más grandes que nunca porque el Espíritu Santo ha sido derramado por todo el mundo. Y yo quiero que usted ore por aquellos que necesitan sanidad de cáncer, aquellos que necesitan sanidad de ataduras de las tinieblas, cualquier cosa que sea. Yo se lo dejo a usted. Sí. Estoy agradecido por esta oportunidad. Déjeme decirle que he viajado por el mundo. Este año estoy celebrando 40 años de viajar por todo el mundo. Pero en cada predicación, en cada oración, siempre ha salido de la cruz. Cada oración sale de la cruz. La obra completa de Jesús. Y descansando en esa obra completa. Sí. No es la obra de milagros porque nuestra batalla, sino que por nuestro descanso en esa obra completa de Jesús. Y yo quiero hablar en el nombre de Jesús sobre tu vida en este momento, sobre su enfermedad Sí. y su dolor. Oh, ha sido pagado. Hay un sanador, hay un gran sanador. Él es el hacedor del cielo y la tierra. Él es el hacedor de usted y de mí. Él es el Dios. dador de la vida y Él puede restaurar, pero Sí. también renovar los cuerpos. Tal vez hay órganos en su cuerpo, están tan quebrantados, están cerrados y están tan dañados que no pueden ser revividos, sino que tienen que ser renovados. Y el Creador puede Sí, en este momento, sí. oh amantísimo Padre, en el nombre de tu Hijo que tiene victoria sobre todas las cosas y que ha llevado todas las cosas por nosotros, permita que sean renovados esos órganos, Sí, reconstruidos Señor. en este momento en sus cuerpos. Tócalo, Señor, de la coronilla de su cabeza hasta las plantas de sus pies. Señor, fluye a través de ellos. En el nombre poderoso de Jesús lo pido, Padre.
tenga compasión de tus hijos, tenga compasión de aquellos que están sufriendo y fluye a través de ellos en este momento con tu poder sanador y restaura su cuerpo físico, a salud. Reprendemos todo virus, todo espíritu de enfermedad y toda enfermedad en el cuerpo, a que suelte y que deje ir en este momento, y para restauración y sanidad que entre en cada aspecto de ese cuerpo, Señor. Todo órgano, todo sistema nervioso, todo hueso, Señor. Quita todo tumor, toda enfermedad que ha sido invertido en ese cuerpo. Sí, Quítalo Señor. ahora, Señor. Lo maldecimos que muera en el nombre de Jesús, Sí, y que sea amén. removido de esos cuerpos. Cada órgano que sea saludable y fuerte, que el fuerte esté pompeando fuerte, que la sangre sea pura y que sea bueno en su cuerpo en este Sí, momento. sí, oh Señor. Señor, esa enfermedad del hígado, sánalo Santo ahora. Rey Ese de dolor de gloria. la espalda, en nombre de Jesús, tú lo sanas. Quita esas Santo, migrañas, santo Señor. eres, Señor. Ese sistema respiratorio, Señor, esos Sí. pulmones, Señor. Oh, ese remanente Sí, de cobre en amén. en el cuerpo, en el nombre de Jesús, lo maldecimos que sea suelto y que Alabado sea se tu vaya en este nombre, momento, Señor. y que fluya la sanidad a través de esos pulmones y por todos tus sistemas, que sea fuerte. Oh, pedimos por toda la gente Alabado el nombre que de reciban Jesús. fuerzas nuevas en sus cuerpos y también en su hombre interior, y te damos gracias por los milagros. Sí, en el Señor. nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Amén y amén. Hermano Masbach va a estar en el Centro Familiar de Adoración el domingo en la mañana y en la noche. ¿Tengo razón? Este domingo, sí. El domingo en la mañana y en la noche. Y si ustedes están cerca de la iglesia, tienen que estar con nosotros. Van a estar orando por los enfermos, ¿verdad? Ese servicio. Lo haré, sí. Sí, maravilloso. Creámosle a Dios por un gran mover del Espíritu. Ahora, usted tiene otros lugares donde va a estar, ¿cierto? Sí, no nos quedamos quietos hasta que regrese Jesús. Tenemos que ser activos. Yo creo que sí, así va a ser. Sí. Hey, maravilloso. Pero su próxima campaña, después de aquí, es... En Nigeria. Voy a ir a Nigeria. Josh se llama, es el área que está de Boko Haram, y hay bastante dolor ahí, pero Dios me envió ahí. Y después de ese lugar, Y después, ¿cuál es el próximo lugar que voy? Yo pienso que es el Kenia y Congo, sí. Y Ghana. Y voy a estar en África bastante en este año. Y en el Oriente. Maravilloso. Vamos a estar orando por usted a diario. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Alabado Dios por su espíritu. Les amamos. Muchas gracias. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.